Los países se conducen a través de narrativas porque la política es narrativa, pero la narrativa tiene un efecto bastante destructivo sobre la democracia. ¿Por qué? Porque la gente no puede ir a votar en base a narrativas. Si la gente vota en base a narrativas, entonces el voto universal es inválido. Porque las narrativas son relatos parciales, unilaterales, sobre algo que ha sucedido y que tiene que ser la base de lo que hay que hacer en el futuro. Eso no puede ser. Entonces y Israel está lleno de narrativas, todos los países, pero Israel también. Entonces yo salgo contra la narrativa. Miremos los datos básicos. O sea, yo tengo ahí un capítulo, no sé si lo vieron, sobre la narrativa mítica de la guerra de independencia de Israel. Yo sé que fue una guerra heroica, yo sé que requirió muchísimo sacrificio. El sacrificio no fue colectivo, o sea, no fue parejo en toda la sociedad. El mayor sacrificio fue el núcleo de la joven élite israelí, que era el Palmaj, joven élite sionista israelí de izquierda, que venían de la izquierda de Mapam, que perdieron un tercio de sus miembros en la guerra y el resto quedaron heridos y traumados hasta el día de hoy, de una u otra manera. No fue que todos eran héroes, mucha gente se fue del país en aquella época porque no quiso estar en la guerra. Hay muchos detalles de muchos tipos. Bueno, la narrativa de David y Goliat no es real, es irreal. En octubre de 1948 Israel tenía puesto en marcha un ejército que era más grande que todo lo que lo había invadido árabe alrededor, estaba mejor armado, mejor liderado, mejor entrenado, mejor todo. Bueno, ¿cómo no iba a ganar la guerra? Más grande que los 10 países árabes. Bienvenida al emporio de los hechos reales. No era más grande que los 10 países árabes. Te voy a explicar una cosa. Primero, los invasores eran 7, pero 7, a ver, Con ejército. ¿cómo cuenta 7? Yemen era uno de los países invasores. Los yemenitas, ni aunque hubieran salido caminando, porque era lo que tenía en aquel momento Yemen como ejército, un año antes de la guerra, hubieran llegado un año después del final de la guerra, porque estaban acá a 1500 kilómetros de Israel, se hubieran muerto por el desierto. Pero está en la lista. Mira, las publicaciones, está siempre en Yemen. Bueno, ¿Qué hicieron? Declararon, enviaron un contingente a través de Arabia Saudita. Arabia Saudita declaró la guerra, envió un pequeño contingente a Egipto, pero ni Arabia Saudita ni Yemen participaron de forma masiva en la guerra. Líbano. Líbano participó parcialmente en la guerra por una cuestión estructural interna del Líbano. Líbano 1948, liderado por maronitas, no veían los maronitas con tan malos ojos que hubiera otro estado no musulmán en el Medio Oriente. Y es verdad que combatieron en Malgía y hasta conquistaron, lograron tomar unas posiciones israelíes y luego Israel los expulsó, etc. Pero digamos que la intervención libanesa en la guerra fue simbólica más que masiva. O sea, Líbano no volcó todo, no tenía mucho tampoco, pero no volcó todo lo que tenía. Siria participó bastante intensamente, también con muchísimos problemas internos, y yo allí describo algo que generalmente se ignora, que un presidente sirio, bueno, Siria los presidentes es un problema porque subían a través de golpes militares y duraban bastante poco tiempo. Zain, este presidente en agosto del 49, algo así, le propone a Israel, ya están firmando, han firmado armisticios, etcétera, le propone la paz y reciben de vuelta a los refugiados palestinos, cosa que Israel se niega a hacer por motivos bastante claros, o sea, inundar nuevamente el país con una población hostil, en términos más o menos parejos, hubiera sido suicida. Bueno, luego también lo derrocan al cabo de pocas semanas y no hubiera llegado a nada todo esto, pero hubo ese tipo de cosas que nadie las cuenta, o sea, hubo... Egipto.
Bueno, Egipto es que todos los países árabes enviaron lo que se llama fuerzas expedicionarias. Porque imagínate que y eso es bueno, yo no acuso a nadie de no entender de cuestiones militares, pero mi acusación es no hables de cuestiones militares si no entiendes. Mover una fuerza expedicionaria las distancias del Medio Oriente es muy difícil. Y luego ya llegaron a Israel, ¿verdad? Invadieron Palestina y pusieron en peligro el Estado y eran una seria amenaza, No, ¿verdad? Sí. pero eran pocos relativamente, eran 20.000 más o menos. La fuerza egipcia está detallado en el libro, dice los números, cuánto. Eh, Venían de un país muy corrupto, mantenerlos abastecidos, tú entiendes, estaban a cientos de kilómetros de sus bases, de las bases centrales en Cairo, y en aquella época la zona del canal todavía bajo control británico. Misión imposible. O sea, estaban, a ver, ¿cómo te explico? La modernidad israelí tenía una ventaja aplastante sobre todo lo que estaba enfrente. El problema era que Israel era muy pequeño, tenía muchos frentes, tenía que dividirse y que Israel lo pasó muy mal en los primeros meses de la guerra, lo pasó muy mal. Pero luego, a ver, yo hago una pregunta Y retórica no y no sé. tenían armas casi. Ajá. Pero ves, la La narrativa. perdóname que te diga, ¿no? Era David con la piedra contra Goliat con el escudo y la espada, y Goliat un gigante y David un pequeño. ¿Alguna vez alguien te mencionó el Mahón Ayalón? Mahón Ayalón, Donde abajo hay la Givata fábrica de Kibbutzim en armas. Rehoboth, sí. Ah, ¿Sabes desde que los cuándo? ingleses estaban arriba, Sí, ellos en arriba. la Sí, lavandería. sí, ellos de arriba la lavandería y abajo. Bueno, Pero es una cosa bien pequeña. dos O sea, yo millones de fui allá, balas. pero yo fui allá Produjeron 2 millones de balas, Mahona y Alón. de La, forma clandestina. absolutamente, no solo eso, sino que trajeron durante la revuelta árabe, al final de los años, la revuelta 36-39, trajeron de Polonia, pues los judíos, la mayoría de lo que había ahí eran polacos, ¿no? Entonces trajeron maquinaria para producir munición y armamento. Fabricaban morteros, ¿sabes? Fabricaban un prototipo de la metralleta Sten británica, que no era buena, pero era lo que había. Esto, y habían otros lugares, habían varios otros lugares en Israel. Israel producía explosivos, porque ya tenía el savoir-faire químico, estaba el Instituto ZIF. ZIF es hoy Weizmann. Y había gente capaz de hacer todas estas cosas. Esto en el mundo árabe no existía. ¿Entiendes? Pero eran ejércitos. Ajá. Eran ejércitos con armamentos y ¿sabes lo que les sucedió? Se le terminaron las municiones y los repuestos, especialmente las municiones pesadas, porque ningún país que no está en guerra no compra tremendos depósitos de munición de artillería o de tanques o de bombas para aviones si no hay guerra. ¿Para qué? ¿Verdad? Cuando tú no tienes demasiado, lo usas y no eres capaz de producir, lo que te sucede es que te quedas sin. Y si tú recuerdas bien, desde la declaración de independencia de Israel, inclusive antes, desde Kaftet, desde el 29 de noviembre, los estados, también por decisiones de Naciones Unidas, hicieron un embargo de armamentos al Medio Oriente. O sea que estos no podían recibir lo que necesitaban para seguir la guerra. Israel, Israel estaba en la misma condición. El acuerdo checo, ¿sabes qué es el acuerdo checo? Es el hecho de que Stalin le dice al gobierno comunista instaurado en Checoslovaquia, ustedes le proporcionan a esta parte, que era la parte en aquel momento, por motivos maquiavélicos y no importa cuáles, favorecida por la Unión Soviética, el armamento que necesiten, y llegan las armas, y llega la artillería, y llegan aviones. ¿Entiendes? O sea, y yo soy el último que va a decir que Israel no tuvo
un gran mérito militar en ganar la guerra. Tuvo un gran mérito militar, pero ¿por qué Israel ganó la guerra? Tiene explicaciones muy claras. Es que Ben Gurión, los palestinos son derrotados hacia abril de 1948. Antes que venga la invasión árabe, las fuerzas palestinas, y si quieres el momento de quiebre palestino, es el día a principios de abril, no sé si era el 5, pero no me acuerdo de los detalles, por eso necesito las notas, que matan a Abdelkader el-Husseini. El sobrino del Mufti era el líder militar más capaz de los palestinos y lo matan en el Castel, en la batalla del Castel. Y eso sucede paralelamente con Deir Yassin. Y esos dos factores influenciaron muchísimo. Primero, quebraron completamente la moral palestina, produjeron fuga de palestinos, etcétera, etcétera. Y quebraron a ese ejército que era uno de los ejércitos voluntarios, que era el, digamos, el más efectivo, porque él y Salame eran gente más capaz que el Kauji, que los que estaban en el centro norte de Israel, que era la otra milicia palestina. Pero Ben Gurión usa el plan preconcebido de reclutamiento segmentado de la población. O sea, en marzo, la independencia es en mayo, ya estaban reclutando segmentos etarios, los segmentos etarios correspondientes para armar el ejército. ¿Entiendes? Para hacer de la Ganá más los otros cuerpos un ejército. O sea, ¿y eso qué es? Eso es modernidad administrativa. Tenían las listas, no tenían que ir a las aldeas en el Alto Egipto a sacar a los falajim que no querían ir porque querían estar para la cosecha o qué sé yo, que había un casamiento. No, aquí, tac, tac, y así. Así fueron enrolados los inmigrantes que fueron llegando. Se creó el Mahal. ¿Verdad? Si tú lees alguna vez una historia de la Fuerza Aérea Israelí, te vas a sorprender que el 70% del primer núcleo de la Fuerza Aérea Israelí eran Mahal. Eran pilotos, pero no solo pilotos, controladores de vuelo. Porque no puede, o sea, no es que necesitas solo pilotos, necesitas controladores de vuelo, mecánicos, técnicos de todo tipo, o sea, gente expertos en comunicaciones, en inteligencia aérea. Llegó, porque la Segunda Guerra Mundial en muchos países del mundo habían luchado judíos junto con su ejército nacional, y eran ejércitos nacionales los del Imperio Británico, la gente que viene, por favor, de 35.000 judíos palestinos, o sea, judíos de la Palestina británica en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo oficiales hasta el grado de coronel. No era, quizás era David contra Goliat, pero David tenía una metralleta.